Qué gusto saludarlos. Nos bendice estar en esta época muy especial para todas las familias a nivel mundial. Propiamente en Guatemala celebramos Navidad. Iglesia Nacional Amigos de Guatemala, en su historial con los misioneros, nos trajeron una actividad hermosa en las iglesias locales para implementarlo, y es la actividad de Navidad. ¿Por qué? Porque Navidad es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, es un pilar fundamental en la doctrina básica de la iglesia cristiana. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó, vino a este mundo, llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario Él propició salvación para toda la humanidad. No celebramos fecha, sino celebramos el acontecimiento. Por eso esta serie que vamos a trabajar le hemos titulado La Primera Navidad. Todos bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muy felices de estar en el programa Punto de Reflexión. Llegamos a una época significativa que es la época de Navidad, donde celebramos en familia. Hay festividades, por supuesto, centrados en la palabra de Dios. Por eso estamos abordando la serie La Primera Navidad. ¿Cómo sucedió esa primera Navidad en Belén, allá en Israel? Y para ello nuestros invitados ya presentes para abordar dos temas que vamos a trabajar con relación a la época navideña. Pastor Manuel, bienvenido al programa Punto de Reflexión. Mucho gusto, hermano. Es una bendición estar nuevamente aquí compartiendo y reflexionando en la palabra del Señor. El doctor Oscar también nos acompaña para esta temática. Sí, es un privilegio poder estar aquí nuevamente, en esta ocasión pues compartiendo un especial navideño con los pastores. La Navidad y las profecías. Vamos a abordar la Navidad y las profecías, cómo se venía relatando pues la época de cómo el Mesías en su momento Dios lo envía, el Dios eterno se encarnó tal como lo enseña el Nuevo Testamento. Pero vayamos paso a paso. La Biblia nos menciona, hermano Manuel, con relación al pecado del ser humano. Yo creo que a partir de ahí se habla de cómo Dios busca la forma de redimir al ser humano, y necesariamente tenemos que tratar Génesis capítulo 3 versículo 15 de cómo se va desarrollando ese plan redentor de Dios para la humanidad. Sí, como bien lo decías, desde el principio de la creación, Dios lo hizo todo perfecto. Pero lamentablemente la desobediencia trajo las consecuencias, y una de las consecuencias fue el pecado. Pero para ello el Señor ya tenía un plan. No es que se sacó un plan de debajo de la manga, sino que ya había preparado ese plan. Lo vemos en el pasaje de Génesis capítulo 3. ¿Lo puedo leer? Dice así la palabra. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Todas las escrituras, dice el mismo Jesucristo, les hablaban los líderes religiosos. Todas las escrituras, los profetas, la ley, todos hablan de mí. Y precisamente este versículo habla acerca de ese triunfo, de esa victoria que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Yo creo que también, doctor Oscar, va como una línea piadosa. En teología se habla acerca de ello, de cómo Génesis 3:15, una profecía donde finalmente Cristo en la cruz del Calvario da ese golpe fatal en la cabeza al diablo, porque es ahí donde se ejecuta la redención, y por supuesto después la resurrección de Cristo es como el sello de esa salvación. Pero de Génesis 3:15 vamos siguiendo la línea piadosa con relación a la redención de la humanidad. Sí, exacto. Es interesante porque el versículo nos enseña que cuando Eva y Adán tratan o pretenden mezclar lo santo con lo profano, pues Dios determina no destruir la humanidad, pero sí separar en dos simientes totalmente diferentes que iban a estar enemistadas por siempre, ¿verdad? Y que solo el Evangelio podría reconciliar. Porque si analizamos la historia del Antiguo Testamento, después de Adán y Eva, pues viene Abel. Luego viene el sustituto que es Set. Luego tenemos a Noé, Sem, Cam y Jafet.
luego tenemos Abraham, Isaac, Jacob, que son los patriarcas, y cómo Dios en una línea piadosa, que en teología se menciona eso, pues va alineando su plan salvífico de una manera tremenda en la historia y que finalmente se cumple en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, hermano Manuel, ¿qué tiene que ver estas profecías desde Génesis 3:15 con relación a la Navidad? Porque ese es el tema, la primera Navidad. ¿Qué tiene que ver esa línea piadosa, las profecías de un Mesías y que finalmente muere en la cruz del Calvario? Sí, Dios estaba anunciando de antemano que Él iba a resolver, ¿verdad? Todo el plan de redención se iba a consumar en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo decían, el Señor tuvo el cuidado de poder guardar esa línea genealógica hasta que viniera el Mesías. Alguien que estuvo muy interesado en destruir ese plan salvífico fue Satanás, pero no lo logró. Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, siempre está interviniendo Satanás tratando de destruir ese plan salvífico. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo es un bebé y cuando llegan los magos, que son sabios del Oriente, también, doctor Oscar, vemos que también se puso en riesgo, humanamente hablando, ¿verdad?, el plan de salvación, porque eso implicaba también la muerte de Jesús, el niño Jesús. Sí, por supuesto. En muchas ocasiones pues podemos observar cómo, como bien lo dice usted, se pone en riesgo, entre comillas, ¿verdad? Pero en realidad pues todo está dentro del plan de Dios. Sí, sí, definitivamente vemos que iba a haber una destrucción. Ahora, ¿qué tiene que ver, digamos, ahora el asunto de las profecías? Porque algunos dicen, no, es que las profecías se escribieron posterior a los hechos, porque son tan precisas que algunos humanistas dicen, no puede ser. Esas se tuvieron que escribir después de los hechos, porque es tan preciso. Por ejemplo, el nacimiento del Mesías, por ejemplo, en el libro de los Salmos hay muchos aspectos con relación a aspectos de la vida del Mesías, de Jesús. Notamos también en Isaías que habla de una virgen. Voy a leer, por ejemplo, Isaías 7:14 para ser más preciso. Dice así la palabra. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que todos sabemos que significa Dios con nosotros. ¿Qué argumentamos con relación a aquellos que dicen, no, se escribió después de los hechos, porque son tan precisas las profecías? Sí, la verdad que Dios fue inspirando, ¿verdad? Fue una inspiración a través del Espíritu del Señor que vino y tomó a hombres y mujeres para poder escribir de antemano. No es algo que se escribió después de que se fueron dando los hechos, sino que con anticipación el Señor, como lo sabe todo, uno de los atributos que tiene el Señor es que Él es omnisciente, ¿verdad? Y conoce todas las cosas, y por ello venía y tomaba a los grandes hombres de Dios o mujeres de Dios e inspiraba y con anticipación decía lo que iba a ocurrir. La palabra inspiración me llama la atención porque se habla del soplo de Dios, y cuando se habla de la inspiración de las Escrituras es semejante a la obra que Dios hizo con el ser humano cuando Él le dio forma al barro, y dice la Biblia que sopló en su nariz aliento de vida. Ese soplo es lo mismo que sucede con la inspiración de las Sagradas Escrituras. Ahora, con relación a Isaías 7:14, yo quiero preguntarle al doctor Oscar. Él es médico y creo que él nos puede definir este asunto. Aquí se habla de una virgen. Así es. Y en el Nuevo Testamento sabemos de que la Virgen María pues concibió por obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo conciliamos la parte humana con lo divino? Algunos dicen, bueno, esta es una historia oriental, porque ¿cómo puede ser que una virgen pues tenga un niño sin intervención de un varón? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista médico, pues esto no forma parte de una realidad, ¿verdad? Siempre hay esa necesidad de la unión de un espermatozoide y un óvulo. Exactamente, es decir, que humanamente tiene que existir, digamos, el varón. Así es. En esa unión, el vínculo con una mujer. Ahora, ¿qué hacer con relación a lo sobrenatural en el Nuevo Testamento, con relación a la Virgen María? Que es la obra del Espíritu Santo, ¿va? Sí, ahí es donde el Señor pues rompe las leyes, ¿verdad? Naturales. Por las que se rige nuestro planeta Tierra.
Y es donde nuestra mente, la mente de cualquier científico, de los que han estudiado, tienen un límite, porque Dios es ahí donde para Él, para nosotros, para el ser humano es un milagro. Para Dios no es un milagro, porque Él puede hacer y deshacer, ¿verdad? Con su poder. Y este es un asunto tremendo por la parte sobrenatural. De hecho, José, que había un compromiso directo con María, quiso dejarla secretamente. Porque es lo que explicaba el doctor Oscar. Humanamente no es posible. Que María le haya dicho a José, mira, por obra del Espíritu Santo, pues hay algo que tengo yo en el vientre, o sea, humanamente no es aceptable. Yo creo que es el único momento en la historia humana que una virgen concibe pues a un niño. Ahora, tuvo que haber intervención divina también en todo esto, porque cuando José quiso dejarla en secreto, dice la Biblia que también el ángel le habló. Entonces mencionamos todo esto de la virgen, porque en Isaías capítulo 7, versículo 14, la profecía así lo decía. Y recuerden que Isaías se escribió 800 años antes de Cristo. Es lo que decía mi hermano, tuvo que haber una inspiración. Otra vez, la parte divina, una inspiración. Dios sopló en el autor para escribir estas profecías. Imagínense ustedes, 800 años antes de Cristo. Y finalmente en el Nuevo Testamento se cumple bajo esas condiciones donde tuvo que haber intervención angelical de parte de Dios para aclararle a José, para hablarle a María, alinear el plan de salvación a través de Cristo, donde las profecías se cumplen en la persona de Jesucristo. Pero luego hay otra profecía en Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, dice así la palabra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablándose también del niño que finalmente se concretaría esa profecía en la persona de Cristo. Sí, la palabra del Señor dice precisamente en el libro de Colosenses o en la carta que Pablo escribe a los Colosenses que la vida de Cristo ya se manifestaba en el Antiguo Testamento a través de sombras y figuras. Pero ahora vemos en esta realidad, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta a través de la humanidad de Cristo. O sea, ya no eran sombras, ya no eran figuras, sino que ahora vemos la Navidad precisamente habla acerca de eso, del nacimiento de la palabra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida. Y de hecho Él tiene dos naturalezas, ¿verdad? 100% hombre y 100% Dios. En el principio dice, era la palabra, la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y estas cualidades nos hablan acerca de la parte divina, porque hay varias cualidades que menciona ahí la Escritura. Digamos, haciendo alusión a aquellos que dicen, no, Jesucristo no es Dios. ¿Qué podemos decir con relación a eso? Porque si bien Jesús se puede comprobar históricamente, bíblicamente, por supuesto lo da a conocer, también Jesucristo es Dios. Una doctrina importante y necesaria en el cristianismo. Sí, Dios mismo nos está visitando a través de la persona de Cristo Jesús. Ya había una profecía, y ya la mencionábamos en Génesis 3:15. Las cosas que uno como humano piensa que no han sucedido, para Dios ya sucedieron. Y como Él ya sucedió, para Dios ya sucedió este hecho de esta victoria certera en la cruz del Calvario, de esa profecía en Génesis 3:15, Isaías, es porque Él ya lo había visto. Porque las cosas que no son para nosotros, Dios llama a las que no han sido como que ya fueron. Y por eso Él inspira a los hombres de Dios. Y por ejemplo, en la actualidad, hablando acerca del niño, primero de una virgen, que una virgen iba a concebir.
El Nuevo Testamento claramente lo enseña cómo se dieron las circunstancias, pero luego habla de un niño con atributos que nos hace resaltar que Jesús no solamente es humano, sino que también es divino. Ahora, vayamos a la práctica. Hoy en día, muchas familias tienen al niño Jesús. Puede ser en un pesebre, en algunos altares que algunos colocan, ¿verdad?, con relación a una réplica de lo que pasó en los relatos de los evangelios, ¿verdad?, del establo, de los animales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la importancia del niño Jesús con relación al contexto cultural? ¿Cuál es el valor significativo de la Navidad? Pensando en que por doquier vamos a ver el niño en un altar, en niño en un centro comercial posiblemente, pero ¿cuál es el significado relacionado a ese niño con la Navidad? Sí, también haciendo alusión a eso habla el Espíritu a través de Pablo en la carta que él escribe a los filipenses, ¿verdad? Que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el Señor Jesucristo, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, dice, haciéndose semejante a nosotros los seres humanos. Y es increíble el gran amor de Dios hacia nosotros, porque como Dios se inserta como humano y llevando ese proceso de las etapas de la vida, un niño que necesita ser alimentado, como si Él nos alimenta. Sí. Un niño que necesita aprender a caminar si Él nos ayuda a caminar a nosotros. Sí. Es increíble eso, ¿verdad? Cómo Dios se manifiesta en esas etapas, y un niño pues nos muestra a nosotros de que Jesucristo se hizo hombre para entendernos a nosotros. O sea, el significado del niño Jesús sería la encarnación. Exactamente. La humanidad, que claro, tuvo sus etapas posteriormente, y como a los 30 años él inicia su ministerio público o a la humanidad, y finalmente muere en la cruz del Calvario. Ese es el significado del niño. No necesariamente tenemos que dejar a Jesús como en un pesebre, en un niño, sino el significado es que Él se humanó por amor a la humanidad. Quédese con nosotros, porque regreso vamos a ir a pasajes del Nuevo Testamento de cómo esas profecías desde Génesis 3:15 y cómo rápidamente hemos pasado ciertas profecías porque el tiempo no nos alcanza, pero vamos a evaluar pasajes del Nuevo Testamento, cómo finalmente va alineado pues todo el plan de salvación para la humanidad. Amigos TV te desea feliz Navidad. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el pastor Manuel Coronado y el doctor Oscar, que nos acompaña para esta temática. Estamos trabajando dos temas con la serie La Primera Navidad. Hemos estado hablando de las profecías del Antiguo Testamento y ahora vamos al cumplimiento de cómo finalmente en el tiempo, en el kairos de Dios, pues viene el Hijo de Dios y se encarna y se hace hombre por amor a la humanidad. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El apóstol Pablo hablando a los Gálatas con relación al tiempo de Dios y cómo Dios envió a su Hijo, y dice claramente, nacido de mujer. ¿Por qué es importante la humanidad de Cristo? ¿Por qué Pablo lo enfatiza tanto? Que no fue un fantasma, no fue alguien con apariencia de humanidad. No, Pablo dice, nacido de mujer. Sí, y es como dice las Escrituras, Jesucristo es el segundo Adán. Es decir, el primer Adán falló, y donde el primer Adán falló, ahí aparece el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos y enseñarnos a nosotros de que en la persona de Cristo nosotros podemos ser redimidos, porque Él, como dice ahí, Él nació bajo la ley, porque Él cumplió todos los requerimientos de la ley, es decir, Él no falló en ningún requisito de la ley, ninguna exigencia de la ley fue capaz de poder
doblegar a Jesucristo porque Él fue obediente. Y como dice Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Doctor Oscar, ¿qué nos puede hablar acerca del Kairos de Dios, el tiempo de Dios? Hemos hablado que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo cuando nace estuvo a punto de morir, ya que Herodes, cuando supo de los sabios que había nacido un rey, pues él siente esa furia porque alguien iba a sustituirlo y se pone en riesgo, humanamente hablando, el plan de salvación. Pero dice el apóstol Pablo, cuando vino el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. Es decir, que de las manos de Dios no se escapa nada, con relación al Kairos de Dios. Por supuesto. En muchas ocasiones nosotros podemos ver cómo se pone en riesgo, ¿no?, esa llegada de ese Mesías, pero en realidad todo es parte del plan de Dios. Es importante siempre recordar que Dios nunca llega tarde, nosotros llegamos tarde. Dios siempre conoce todos los caminos y todos los planes que Él tiene, pues son perfectos y llegan justo en el tiempo en el que son indicados por Él. Y recuerden que Cristo, al nacer en el tiempo de Dios, Él partió la historia en un antes y después de Cristo. O sea, el nacimiento de Cristo es sumamente importante, no solo por asuntos teológicos, sino también históricos. Él partió la historia de la humanidad en un antes y después de Cristo. También el Nuevo Testamento nos menciona, ya lo citaba mi hermano Manuel, San Juan capítulo 1, verso 1 y luego verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso Amén. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, note eso, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En una de las cartas que también escribe Juan, dice, yo soy testigo de que lo vi, y luego dice Juan, lo toqué. Lo hemos visto, lo toqué. Hemos oído. ¿Por qué esa parte importante, hermano Manuel, hablando teológicamente? ¿Por qué Juan enfatiza lo palpé, lo que mis ojos vieron? De hecho, el Espíritu, hablando ahí en las Escrituras, dice, no son cuentos de viejas, no son fábulas, no son inventos. El apóstol Juan, que era uno de los discípulos más queridos por Jesús, dice precisamente en la primera carta que él escribe en el capítulo 1, dice, en los primeros 5 versículos, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso os anunciamos a nosotros, que el autor de la vida estuvo con nosotros, en medio de nosotros. Es decir, que a través de la persona de Cristo, nosotros podemos ser redimidos de esa vieja naturaleza, porque lo que Cristo venía era a solucionar el problema del viejo hombre y lo crucificó en la cruz del Calvario para dar lugar a ese nuevo hombre a través de su resurrección. Por eso él le dice a Nicodemo, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo. Sí. Y en la carta a los Hebreos también claramente dice la Biblia que nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, dice que fue tentado en todo. Y dice que no hay cosa que él no pueda comprender porque él estuvo en nuestra condición, con la única cuestión de que no pecó. Exacto. Él fue tentado en todo, pero no pecó, el segundo Adán. Pero él nos puede comprender. Yo creo que esta parte es importante porque ¿quién más nos puede comprender sino alguien que asimiló nuestra misma naturaleza humana y que él comprende nuestras debilidades y que él comprende cuando estamos en una crisis emocional, cuando estamos en un momento difícil? De hecho, él estuvo en el huerto de Getsemaní, donde sintió una agonía tremenda, donde el sudor dice que como gotas de sangre, una presión tremenda emocional, porque sabía el camino de la cruz que no iba a ser tan fácil. De hecho, él expresa, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del relato bíblico? Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba cargando con el pecado de la humanidad. Entonces, Hebreo me gusta porque dice, bueno, si él comprende todas nuestras formas en nuestra condición humana, esto nos tiene que llevar a mirar a Dios cuando estamos en una situación difícil, porque él fue humano. Uno dice, no puedo. Gente que, no sé si ustedes han escuchado, yo no sirvo a Cristo porque ¿cómo cuesta a usted? Yo por eso no sirvo al Señor, porque hay mucha prueba, hay mucha dificultad, sí, pero podemos ver a Dios, podemos acudir a Dios, y Él en su condición humana, sin perder su naturaleza divina, comprende nuestra situación.
Sí, ¿no? Y regresando también a Ajá. ese versículo que leías en Gálatas, Ajá. y venido el cumplimiento del tiempo, es una situación bien que nos debe de mover a nosotros el gran amor de Dios, porque si uno ejecuta un plan, Ujú. siempre tiene que ver como los tiempos favorables, más si uno va a enviar a su hijo a Ajá. un lugar, lo que uno hace como padre es tratar de que su hijo vaya lo más seguro Sí, pues. posible. Ujú. Pero en este contexto en el que viene Jesucristo de venido el cumplimiento del tiempo, es ilógico para la cabeza, para nuestra mente humana, porque Israel estaba viviendo uno de los tiempos socioeconómicos más difíciles por la Ujú. presión que tenían ellos del Imperio Romano, Sí. impuestos tras impuestos, una presión sobre los huérfanos, las viudas, las expropiaciones, Ujú. todo eso. Y ahí inserta el Señor, este es el Tiranía momento. política. Políticamente hablando, Sí. todo eso. Pero el Señor, alguien diría, yo no voy a enviar a mi hijo en este momento, en esas porque este condiciones. momento es una situación bien complicada. Y el Señor viene, y es más, lo envía a través de una mujer. Y el poder de Dios se va a manifestar a través de una criatura, que una mujer y un niño en el contexto de los judíos eran los más, no eran valorados, eran, como decimos en buen chapín, eran un cero a la izquierda. Ujú. Entonces, ¿cómo Dios se le ocurre usar a una mujer, verdad? ¿Cómo Dios se le ocurre mostrar su poder a través de una criatura? Ujú. Y desde pequeño vemos que Dios se va manifestando en esta mujer, Ujú. en este niño, no va creciendo, bueno, los 12 años, ¿verdad? Ya en el templo, ese Sí. es otro tema. Sí, y resulta que con lo que mencionabas, Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, que es la genealogía de Cristo, que es por la línea de José. Y por otro lado tenemos también Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, ¿verdad? Que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero resaltar que en esa línea genealógica, especialmente en Mateo, mencionan mujeres. Exactamente, y mujeres de... Y las mujeres en esa época pues no tenían como una posición privilegiada socialmente, pero Mateo las incluye. Y también Lucas en la genealogía y en el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo lo hace con una mujer. Exactamente. Entonces, es para decirnos que el Señor, que sus planes son perfectos. El venido el cumplimiento del tiempo. El tiempo, otra cosa que debemos resaltar también es del gran amor de Dios, es que Él se inserta en el tiempo, en el cronos de nosotros, los seres humanos. Cuando Dios no está sujeto al tiempo de nosotros. Porque Él es eterno, dice la palabra, ¿verdad? Y Él puede estar allá atrás, en el pasado, en el presente, irse al futuro, regresar. Como esa serie, ¿verdad? Que han visto, no sé, los jóvenes, ¿verdad? Que han visto en la televisión de Flash, ¿verdad? Es un personaje que se puede transportar hasta el futuro, regresar al presente, ir hasta el pasado. O sea, el Señor es eterno y en su misericordia decide en la temporalidad de nosotros los seres humanos insertarse en la humanidad. Por eso decimos de que no celebramos fechas. Eso vamos a abordarlo en el siguiente programa, pero sí celebramos el acontecimiento. ¿Qué acontecimiento? El nacimiento de Cristo. De eso se trata la Navidad. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo anunciado en el Antiguo Testamento a través de profecías, y ahora estamos concretando pasajes de cómo en el tiempo, en el Kairos de Dios, finalmente se cumple en la persona de Cristo, bajo condiciones políticas no favorables, donde había injusticia social, no en las condiciones que un padre mandaría a un hijo, sino en las peores condiciones. Allí Dios envía a su Hijo Jesucristo para poder ejecutar ese plan de salvación. Quédese con nosotros porque seguimos ahondando en este tema de la Navidad. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La humanidad recibe este regalo inesperado por parte de un Padre, el Padre que San Juan menciona en el libro de San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano y hermana, realmente no nos preocupemos por qué vamos a colocar en nuestra mesa esta Navidad. No nos preocupemos por qué vamos a colocar en nuestra sala, debajo del árbol o encima de él. Lo que debemos buscar realmente es que Cristo Jesús nazca en nuestros corazones. Y si usted tiene la dicha de tener y de conocer a Cristo Jesús, entonces dejemos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros cada día de nuestra vida, a través de la oración, a través de la palabra, compartiendo el amor que Cristo sintió por la humanidad, compartiendo el Evangelio, compartiendo y dando el servicio que Cristo brindó a la humanidad, compartiendo las buenas nuevas de salvación, compartiendo el Evangelio, que es ese mensaje que le da sentido a la vida del creyente. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Bienvenidos a todos aquellos que se están incluyendo al programa Punto de Reflexión. Estamos con nuestros invitados, el pastor Manuel Coronado, el doctor Oscar, apoyándonos en este tema de la primera Navidad y propiamente pues la Navidad y las profecías, cómo finalmente se cumplen en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al autor Lucas, donde él plasma un anunciamiento del nacimiento de Jesús. Escuchen lo que dice Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y a una virgen, se recuerdan, ¿verdad? Isaías 7:14, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se recuerdan? Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, ¿verdad? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué piensan de ese relato y de ese cumplimiento de lo que Isaías ya venía anunciando 800 años antes de Cristo? Sí, la verdad que es un anuncio que inquieta a María porque, como dice el texto, ella estaba desposada. Y tenemos que entrar en detalles, ¿verdad?, acerca que era del desposorio, que podía durar, digamos, como un mes o un año, por el compromiso legal de que estaban casados. O sea, estaban casados, solo que viviendo con su familia. Cada novio. El novio estaba con su familia y la novia estaba con su familia. Había una fiesta final. Exactamente, al cumplir ese desposorio que iba desde un mes podía ser hasta un año. Y eso era para comprobar la virginidad, ¿verdad? De la muchacha. De la muchacha, de la novia, que eran adolescentes, porque prácticamente aquí no se dice la edad de ellos, pero se eran adolescentes, sí. Que ya los judíos hacían los arreglos, las familias, para que se casaran, o sea, desde chiquitos, ¿verdad? No se hace hoy. No sé cómo reaccionarían los muchachos ahora, ¿verdad? Si las familias arreglaran esos matrimonios, pero así era en la cultura de los judíos y sigue siendo en algunas culturas. Y ellos se calcula que tenían alrededor de María, en el caso de María, pues 12, 13 años.
y en el caso de José, pues 15 años. Ella siente temor porque la anunciación, porque cómo, o sea, no puede ser eso, porque como yo tengo que dar evidencia, ¿verdad? Tengo que certificar de que yo no he conocido varón en ese proceso del desposorio, ¿verdad? Y ahora que ese anuncio me dice que yo voy a quedar embarazada, ¿qué van a pensar? O sea, era natural de que María tuviera temor. De hecho, en el ministerio de Jesús, los fariseos le hablan fuertemente. Tú eres hijo de fornicación. O sea, popularmente fue bastante fuerte para María y José, porque los fariseos, al decir que era hijo de fornicación, es porque supieron las condiciones que no todos aceptaron. Nosotros celebramos en un culto navideño de las apariciones de los ángeles, de la aclaración, pero vivir ese momento, no todos creyeron pues ese relato, ¿verdad? Pero bajo inspiración de Dios y bajo algo sobrenatural, pues entonces María sí, como dice claramente en el versículo siguiente, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, hubo intervención del Espíritu Santo. Sí, ¿no? Y el profeta, como ya lo decíamos, ¿verdad? Dice, aquí una virgen concebirá. O sea, los judíos sabían de eso. Lo que no sabían era cómo se iba a llevar a cabo, ¿verdad? Porque como les decíamos, el plan de Dios va contra la lógica humana. Porque Dios, ¿por qué? Otra vez, ¿verdad? ¿Por qué Dios no esperó de que terminara el desposorio y entonces María podía quedar embarazada para que nadie tuviera dudas del origen de Jesús? Sin embargo, el Señor viene y dice, no, es aquí, es en este proceso del desposorio, porque Dios no está interesado en lo que la gente piense de Él, ¿verdad? Sino que Dios es en esencia lo que Él es, su sabiduría, su verdad, su santidad. O sea, nadie la puede discutir. Sí. Y fíjense que Mateo 1:18 en adelante es la versión con relación a José, porque aquí María recibe el impacto de la noticia de un ángel enviado por Dios y ella pregunta, pero ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te va a cubrir y el santo varón que estará en tu vientre pues será llamado Hijo del Altísimo. Pero ahora vamos con José, Mateo 1:18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, ya se aclaró ese término, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Qué tremendo. Sí. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos otra intervención de Dios a través de ángeles, o a través de un ángel, aclarándole a José por qué María estaba embarazada, bajo qué condiciones. Sí, aquí traje un libro que este autor es un autor que me gusta leer mucho, es Charles Swindoll, del programa Visión para Vivir. Él habla acerca de lo que pudo haber pasado es Jesús, ¿verdad? Se llama el libro, La vida más grande de todas. Él habla de lo que pudo haber pasado en la mente de Jesús cuando María viene y le cuenta lo que ha pasado, el anuncio de Gabriel. Y entonces, imagínense, o sea, usted tiene su novia, ¿verdad? Y que su novia venga y le diga, fíjate que me dijo un ángel de que, pues, voy a ser madre después del Mesías, del prometido de Dios, y voy a dar, o sea, estoy embarazada, ¿verdad? Mi vientre va a ser usado para que el Hijo de Dios, el Mesías esperado, pues se forme en mi vientre. En la cabeza de José, pues no cabe ese pensamiento,
como dice el autor de ese libro, pudo haber pensado, bueno, esta me falló, esta no sé qué le pasó. Y por eso, como dice ahí el texto, como José era un hombre justo, dice, quiso dejarla secretamente porque la ley decía de que el hombre podía denunciarla a él, a ella, y la ley decía que debían apedrearla, ¿verdad? Porque ella había fallado, pues. Sí, interesante que José toma esa decisión de dejarla en secreto, ¿verdad? Porque sabía, él conocía las consecuencias de estos actos. Seguramente amaba a María, porque Sí, hacer Sí, eso, por supuesto. de dejarla en secreto, pues la amaba definitivamente, pero Dios, como ve el corazón justo de este hombre, entonces el ángel le aclara y le dice, no, toma a tu mujer porque lo que en ella está, pues es obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a Lucas capítulo 2, porque aquí también se alinea el plan de cómo el Hijo de Dios finalmente nacería. Dice Lucas capítulo 2, verso 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea que andaba ya con ella, encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea que José aceptó la intervención divina a través de un ángel, porque la recibe como su esposa. Y ya María está embarazada y ellos tienen que ser empadronados, van a Belén, y estando en Belén para ser empadronados, entonces le vienen los días para el alumbramiento de Jesús, el Hijo de Dios. Sí, es interesante cómo Dios va llevando a estos personajes, ¿verdad? A José y a María hacia Belén, porque se da este censo que previamente pues, no se daba en Israel específicamente, y en este caso pues Dios lleva desde Nazaret a José y a María hasta Belén, ¿verdad? Lo que ya se había profetizado, Sí, pues se está cumpliendo, ¿verdad? Sí, pues ustedes saben las implicaciones que tiene de un embarazo, esas grandes jornadas de caminar. No fue fácil para María, pero ahí se está cumpliendo, ¿verdad? El plan perfecto del Señor. Está alineando, como decía hermano Oscar, se está alineando la voluntad de Dios a la voluntad del ser humano, a la voluntad del Señor. Todo va encaminado a que se cumplan las escrituras. Sí, y por eso es que celebramos este acontecimiento precioso, porque en medio de la polémica social, familiar y aún matrimonial, Dios tiene que intervenir. Yo creo que esta parte es necesaria porque hay cosas que no logramos entender. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, esa concepción de María, ¿cómo entenderlo? Pues sencillo. Tenemos que tener esa fe y confianza de lo que Dios puede hacer, rompe las leyes naturales y entonces trae vida en la manera inusual, pero por eso es un milagro. Entonces, bajo esas condiciones nace nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea. Ahí nace nuestro Señor Jesucristo, las profecías precisaban ese lugar, vemos cómo las profecías se van cumpliendo, y finalmente nace el Hijo de Dios. Bajo ese nacimiento también hay acontecimientos alrededor, pero vamos a hablarlos ya en los puntos de reflexión final. Él ha nacido ya, un niño puro y fiel, en brazos de su madre, es nuestro Emmanuel. Una estrella brilla ya, en la noche
sus hombros. Maravilloso consejero, Dios fuerte entre nosotros. Príncipe de paz, para siempre reinará. Nos trae la verdad, luz en la oscuridad, y su reino no tendrá fin. Justicia, amor sin fin. Oh, príncipe divino, guía nuestro camino. Oh, 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 oh. Una estrella brillará en la noche de Belén, guía nuestra fe al Rey de Israel. Príncipe de paz, para siempre reinará. Nos trae la verdad, luz en la oscuridad. Un hijo nos nació, el gobierno en sus hombros. Maravilloso consejero, Dios fuerte entre nosotros. Hemos llegado a los puntos de reflexión final. Recuerden, Jesucristo finalmente nació cumpliéndose en él las profecías del Antiguo Testamento, el tiempo, el cumplimiento de Dios a su perfección. Ellos de Nazaret van a empadronarse a Belén. Allí nace nuestro Señor Jesucristo y ahí es donde se da la primera Navidad. Cuando nace el Señor Jesucristo en un pesebre, que era el lugar donde colocaban comida para los animales, allí porque no había lugar para ellos en el mesón, en el lugar donde regularmente la gente se quedaba a hospedar, sino en la parte de abajo, donde estaban los animales. Allí precisamente nace nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos la oportunidad de estar en Belén, conocer el mesón de primera mano. A veces uno cree que un establo es a la intemperie, un corral, y en los tiempos bíblicos, cuando pues bajamos a un mesón, pues se componía de dos niveles. En la parte de arriba es donde regularmente la gente se quedaba a dormir, y abajo es donde los animales se quedaban para resguardarlos de los ladrones, y fue precisamente ahí donde Jesucristo nació. Y vemos también que habían unos pastorcillos ahí cerca del nacimiento de Cristo, y donde vieron una visión también. Sí, Dios se identifica también con las personas como más sencillas, también como más despreciadas, como lo eran los pastores. Se manifiesta a esa gente, se acerca a gente que no es valorada, ¿verdad? Hablábamos de las mujeres, de los niños, y ahora en este caso se acerca a unos pastores. Muy bien, unos pastorcillos donde se les anuncia el nacimiento de Cristo, que van a ver qué es lo que había sucedido y que dan gloria a Dios. ¿Cuál sería, doctor, su punto de reflexión final con relación a la primera Navidad, las profecías, el cumplimiento de Dios, y que finalmente en Belén pues ocurre ese acontecimiento que ha tenido una repercusión a nivel mundial? Bueno, hemos hablado sobre los planes de Dios, ¿verdad? Importante recordar que siempre los planes de Dios pues son perfectos, siempre son a tiempo, y como bien decía el pastor Manuel, los planes de Dios no necesariamente se apegan a la realidad humana o a las leyes humanas, sino que Dios tiene su propia realidad. Somos nosotros los que debemos encomendarnos y seguir el plan que Dios tiene trazado para nosotros. Mi punto de reflexión final es que nosotros celebramos la Navidad, no fechas, sino acontecimientos, porque esta es una época donde hay mucha polémica, que la Navidad es religiosa, es mundana, es pagana. Bueno, usted elabore sus propios criterios, pero la Biblia enseña la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y Navidad, el término es lo que significa natividad, nacimiento.
nuestro Señor Jesucristo nació, murió, resucitó, está a la diestra de Dios y regresará por un pueblo redimido. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final? Sí, vuelvo otra vez al versículo: y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es increíble cómo Dios a través de las Escrituras habló de tantas formas. En el Antiguo Testamento, sombras, figuras, pero ahora se muestra la realidad. La pueden ver, como dice Juan, la palparon con sus ojos, oídos y manos. Ahora pueden ver la realidad en Cristo Jesús. Las figuras y las sombras se cumplen en nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo el plan de redención y terminar con el hombre viejo y dar lugar al hombre nuevo, que es Cristo Jesús en nosotros. Desde este set principal, con mi hermano Manuel y el doctor Oscar, te deseamos una feliz Navidad. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.